Estamos con Claudio Lozano, diputado nacional. Claudio, nosotros aquí en el programa de radio hablando de deuda, y cuando uno analiza, si se quiere, la evolución histórica o por lo menos los hitos de los grandes negociados en vinculación de deuda, hemos llegado siempre al canje 2010 y te hemos tomado como referente en lo que es materia de numeritos. Uno se fija por qué es un canje sin quita, y ya que te tenemos aquí directamente, explícanos, o lo volvemos a decir al aire, pero de la mano de quien hemos citado y hemos tomado esa visión. Y después sí analizar qué pasó con Arcadia, porque ha sido de los que descubrió que de repente una consultora que no era conocida a nivel internacional intervino en uno de los canjes en un negocio que implica más de 10.000 millones de dólares. Sí, bueno, el canje del 2010 tiene algunas cosas que son comunes con otros canjes anteriores, básicamente la inconstitucionalidad, en el sentido de que no se cumplió con el requisito que establece el artículo 75, de que sea el Parlamento quien fije las condiciones bajo las cuales se negocia la deuda. En este sentido el Parlamento nunca tuvo parte, en todo caso jamás vio incluso cuáles iban a ser las condiciones concretas en términos financieros, ni siquiera para aprobarlo. Sino que más bien lo que hubo fue una autorización de carácter genérico, que es lo que constitucionalmente no puede hacer. Así que bueno, en ese sentido le corren las mismas de la ley que a todos los canjes anteriores, ¿no? Se mantiene la inconstitucionalidad. Al mismo tiempo que esto, aparecen algunos rasgos muy particulares. El primero de ellos, hay una ilegalidad básica que tiene que ver con que el representante de los acreedores al mismo tiempo es el representante del gobierno nacional. Es decir, el representante del deudor, que somos nosotros, es al mismo tiempo el representante de los acreedores. Esta connivencia entre un actor y otro también es un rasgo de ilegalidad muy marcado. Y lo más peculiar fue cuando esto primero parecía ser que era el Banco Berkeley, pero al ir escudriñando un poco la operación, nosotros descubrimos que quien había estado manejando la operación desde el año 2008 era una consultora privada, local, que es la consultora Arcadia. Esa consultora había participado de algunos canjes en diferentes provincias, todas ellas alineadas con el gobierno nacional. Una, en el caso de Formosa, donde participó ahí en simultáneo con la aparición de Diol Fan, que es la empresa que participó del caso Chicone. También ahí Arcadia tuvo su presencia. Lo mismo, también participó del canje de deuda en la provincia de San Juan, en la provincia de Mendoza y en la provincia de Buenos Aires. Y esa consultora Arcadia tenía un vínculo con lo que era el equipo del Ministerio de Economía a través de el hermano de Diego Bossio. El hermano de Diego Bossio participaba de la consultora esta que era dirigida por Marcelo Echevarne y Ocampo. Eran los dos responsables de la misma, ¿no? Esta consultora desde el año 2008, nosotros tenemos constancia, tuvimos documentación que nos llegó, que demuestra documentación interna del Ministerio de Economía, donde Arcadia desde el año 2008 participaba en el exterior de reuniones junto con Hernán Lorenzino, con los bancos y con grupos inversores, proponiéndoles el tema del canje, 2008 estoy hablando. Sí, ley Cerrojo. Cuando estaba vigente la ley Cerrojo. No se hablaba de una reapertura de canje. Nadie hablaba de la reapertura del canje, y en donde además la ley Cerrojo impedía esta reapertura, por eso se llamaba ley Cerrojo, y nadie suponía que la ley Cerrojo se iba a levantar en el 2010. O sea que ellos manejaron 2 años antes esa información. Debo decir que yo incluso tuve la oportunidad en el Parlamento Nacional de preguntarle directamente a Lorenzino qué hacía él junto con Arcadia el 2 de octubre del 2008, proponiendo un canje que nadie de nosotros conocía. Pregunta de la cual fue eximido por el presidente de la Comisión de Finanzas, Carlos Heller, que asumió la tarea de defenderlo sin dejarle que explique
Pero digo, no pueden ni explicar esto, ¿no? Entonces Arcadia, que no existía hasta el momento que nosotros la señalamos, digamos, terminó siendo la verdadera armadora del canje. Fue la que salió a buscar, permitiéndole que varios fondos, tan buitres como los que hoy litigan contra la Argentina, salgan a recolectar los bonos sabiendo que a precio de remate, iba a haber una reapertura sabiendo que iba a haber una reapertura posterior. Obviamente esto, digamos, por esta razón, una de las demandas que nosotros hicimos, tanto parlamentaria como judicialmente, nunca terminó de prosperar, que es el tema de tener acceso a quienes eran los titulares de los bonos que habían entrado al canje, porque saber quiénes son los que entraron permitiría inmediatamente saber cuál fue el negocio. Sí, saber, como dice Juliano, hacer un censo de acreedores, es decir, cuándo compró el título, quién lo compró, cuándo lo vende el título. Un poco lo que se planteó con el tema de los buitres, porque en tema de los buitres, hasta de muchos economistas oficialistas plantearon cosas interesantes, es decir, hacer un rastreo de ver quiénes son los fondos buitres, cuándo compraron los títulos. Y uno diría, bueno, abramos el abanico y tratemos de hacer un censo de acreedores, de todos los acreedores. En general, claro. Así es. Y en eso, bueno, Arcadia tuvo el papel estelar, y además nosotros después también pudimos aportar como prueba otro elemento muy importante, que es el intercambio de correos electrónicos entre Vudú y Marcelo Echevarne. Ese intercambio de correos respecto al desarrollo de la operación del canje, a sus condiciones, a la preparación que le hacía Echevarne en las reuniones con los bancos a Vudú, y demás, eso tenemos los correos desde el 2008 en adelante, ¿no? Con lo cual, digamos, va quedando claro cómo el supuesto representante del gobierno nacional y el ministro de Economía, representante supuestamente de nuestros intereses, hablaba e intercambiaba criterios sobre, te diría más, en realidad le da letra Echevarne a él sobre cómo vender el canje. Bueno, todas estas cosas están en manos de la justicia, esperan obviamente algún nivel de avance. Tuvieron inicialmente un nivel de avance que llevó a un nivel de imputación de Vudú por la cuestión de eventual tráfico de influencia y manejo de información privilegiada, y esto fue a parar rápidamente bajo las carpetas de Ollarvide. Pero ciertamente, bueno, toda esta comidilla que estoy contando, obviamente no es gratis para los argentinos. Esto es lo que es importante tener en cuenta, y tiene que ver con lo que vos mencionabas. Y en ese sentido, el canje del 2010, la particularidad que tiene es que cuando uno mira el total de deuda que había que canjear y la compara con el total de deuda que se termina emitiendo, computando tanto la deuda más los cupones PBI que se emiten, el total de deuda que emitimos es superior a la deuda que canjeamos. Esa es otra particularidad, porque se canjeó alrededor de 12.000, sin embargo el decreto que uno ve del 2010 figuran 15.000 millones de dólares de deuda para ese canje. Exactamente. Con lo cual, quiere decir que estas maniobras que revelan niveles de corruptela, algún costo tienen. Estamos con Claudio Lozano, le vamos a regalar un tema musical. Yo recordaba, lo tiro como una reflexión para analizarlo en el próximo bloque. Recordaba lo que uno viene estudiando de deuda o viene manejando el tema de deuda, los planteos que se hacían de cómo solucionar la deuda. Recuerdo año 2000, y entre otras era, bueno, los estados podrían salir a recomprar a través de privados su propia deuda y de esa manera rescatar títulos a muy bajo costo y poder así de esa manera eliminar deuda del mercado. Y uno diría, bueno, quizás ha hecho eso el Estado Nacional, es decir, usar esto de salir a recomprar bonos, hacer una estrategia para comprar ellos mismos los bonos y eliminar deuda. El problema detrás, no sería mal la estrategia si uno quiere sacarse encima la deuda a muy bajo precio. El problema detrás es que hay una consultora que hizo un negocio para privados, para fondos de inversiones, principales fondos de inversiones internacionales privados. No hizo el Estado con empresas que son del Estado la compra, que además termina siendo ilícito. Sigue siendo un ilícito hacer eso. No se puede hacer con empresas privadas, como veíamos cómo se constituían empresas de YPF, muchas sociedades con directivos de YPF para hacer contratos. Pero ni siquiera fue así.
O sea, aquí hubo negocios, grandes negocios de privado, ni hablar de las comisiones que se habrá llevado el estudio Echevarne por hacer, armar este canje. Pero digo, sigue habiendo negocios para buitres privados a costa del Estado Nacional, más allá de los retornos que hayan cobrado muchos políticos por esto, y eso es lo grave. Es decir, se perjudica de una u de otra manera, termina perjudicándose todo lo que es el pueblo argentino, que como decimos, en lo que es materia de deuda sí encarna bien el pueblo argentino. Las ganancias en el canje del 2010 para los acreedores que ingresaron orillaron entre el 80 y el 100% en dólares.